Si vos sos cristiano, escucha esto. ¿Cuál es el pecado de muerte del cual habla el apóstol Juan? Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Primera de Juan 5:16. Creo que con respecto a este texto hemos cometido el error de creer que Juan está hablando de un pecado en específico. O digamos que a eso nos induce la traducción de la Reina Valera 1960. El asunto es que si nos fijamos en el texto original, la perspectiva puede cambiar. En la versión Reina Valera aparece la frase en el verso 16, hay pecado de muerte. Pero la expresión griega traducida al español dice así: existe un pecado que conduce hacia la muerte. Noten un detalle importante. Juan no dice el pecado de muerte, como si hablara de un pecado específico o único. Dice, hay pecado que lleva a muerte. El énfasis no está tanto en identificar una acción concreta, sino en el resultado. Ese pecado desemboca en muerte por el juicio de Dios. Considerando el contexto de Primera de Juan y el resto de la Escritura, la explicación más sólida es que Juan está hablando de un pecado que al ser cometido sistemáticamente, coloca a una persona bajo el juicio definitivo de Dios. De eso tenemos el ejemplo en la iglesia en Corinto. Me refiero a los hermanos que habían en la iglesia de Corinto que participaban de la cena del Señor para calmar su hambre física. Y tomaban tanto de la copa que algunos terminaban embriagados. Ojo que de ahí sale mi próxima enseñanza. Primera de Corintios 11:21. Por esa razón, dice Pablo, muchos duermen y otros estaban enfermos y debilitados. Cuando Pablo dice que muchos duermen, se refiere a que muchos habían muerto físicamente por haber cometido ese pecado de manera sistemática. O sea, el pecado de comer de manera indigna la cena del Señor. Pongan atención a esto. O sea que para esos hermanos en Corinto, que cometían ese pecado de manera sistemática, de participar, de tomar la cena del Señor indignamente, para ellos ese pecado fue un pecado de muerte. Ojo a esto. Pero el texto también dice que otros estaban cometiendo el mismo pecado, pero todavía no habían muerto. Pero estaban enfermos y debilitados. O sea que si no se arrepentían y se apartaban de ese pecado, a ellos también ese pecado los podía llevar a la muerte. ¿Van comprendiendo? ¿Por qué Juan no identifica el pecado? Ese detalle es muy importante. Si Dios hubiera querido que la iglesia elaborara una lista de pecados de muerte, estoy seguro que en ese texto el apóstol Juan lo había escrito. ¿Pero por qué no lo hace? Porque el propósito del texto no es enseñar qué pecado lleva a la muerte, sino cómo debe responder la iglesia cuando vea a un hermano pecar. Lo voy a decir en otras palabras. Juan allí no está diciendo que existe un pecado específico que cuando alguien lo comete automáticamente produce muerte. Lo que Juan enseña ahí es que hay situaciones donde el pecado lleva a la vida del hombre a un punto donde Dios, en su soberanía, decide ejecutar un juicio definitivo. Mientras una persona puede ser restaurada, la iglesia debe orar por ella. Pero cuando Dios ya ha determinado un juicio irreversible, el apóstol Juan no anima a pedir de que ese juicio sea revocado. Y sé que allí surge la pregunta del millón. ¿Y cómo saber cuándo alguien comete un pecado sistemáticamente y ya no dejará de hacerlo? ¿Cómo saber cuando Dios ya ha determinado un juicio irreversible sobre la vida de una persona? ¿Cómo saber eso? ¡Dame agua! Si le hacemos esa pregunta al apóstol Pablo, el apóstol Pablo nos va a responder de la siguiente manera. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:15. Aquí va la respuesta. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas,